Primera parte. Sieur Clubin. Libro primero. ¿De qué se compone una mala reputación? 1. Una palabra escrita en una página blanca. El día primero del año de 1820 y tantos fue notable en Guernesey. Nevó, y en las Islas de la Mancha, donde un invierno con heladas es memorable, una nevada es un acontecimiento. En la mañana de dicho día, el camino que sigue a lo largo del mar desde Saint-Pierre-Port-Valle estaba enteramente blanco. Había nevado desde medianoche hasta la madrugada. A cosa de las 9, poco después de salir el sol, como no había llegado aún el momento para los anglicanos de ir a la iglesia de Saint Sampson y para los wesleyanos de ir a la capilla del Dad, el camino estaba casi desierto. En todo el trozo que separa la primera torre de la segunda, no había más que 3 transeúntes, un niño, un hombre y una mujer. El niño, que tendría unos 8 años, miraba la nieve, con curiosidad. El hombre venía en pos de la mujer, a unos 100 pasos de distancia, y, lo mismo que ella, avanzaba por el lado de Saint Sampson. Joven aún, parecía ser un trabajador o un marinero. Llevaba su traje de todos los días, una chaqueta de oscura paño burdo y un pantalón embreado, lo que parecía indicar que, no obstante ser día festivo, no iría a ninguna capilla. Sus gruesos zapatos de tosco cuero, con suelas guarnecidas de grandes clavos, dejaban en la nieve una huella más parecida a una cerradura de cárcel que a un pie de hombre. En cuanto a la mujer, llevaba sin duda su tocado de iglesia. Se cubría con una ancha toca de seda negra acolchada, debajo de la cual se ajustaba muy graciosamente un vestido de muselina de Irlanda con listas blancas y de color de rosa, y si no hubiese gastado medias coloradas, se la habría podido tomar por una parisiense. Andaba con desembarazo y soltura, y en su manera de andar, propia de la mujer a quien aún no pesa la vida, se veía que era casi una niña. Tenía la gracia fugitiva que indica la más delicada de las transiciones, la adolescencia, los 2 crepúsculos mezclados, el principio de una mujer y la conclusión de una niña. El hombre no fijaba la atención en ella. De repente, junto a un grupo de verdes encinas que se halla en el ángulo de un huerto, en el lugar llamado de las Bases Maisons, la joven se volvió, y este movimiento hizo que el hombre la mirase. Ella se detuvo, pareció contemplarle un momento, después se bajó, y el hombre creyó notar que con uno de sus dedos escribía algo en la nieve. La joven se irguió nuevamente, se puso otra vez en marcha, redobló el paso, volvió la cabeza riéndose, y desapareció a la izquierda del camino, por un sendero cercado que conduce a la Quinta del Hierre. La segunda vez que se volvió, el hombre vio que era Déruchette, una encantadora niña del país. No sintió él ninguna necesidad de acelerar el pulso, y pocos instantes después se halló junto al grupo de encinas en el ángulo del huerto. No se acordaba ya de la transeúnte que había desaparecido, y es probable que si en aquel mismo instante alguna marsopla hubiese saltado por encima de las olas o algún reyezuelo hubiese aparecido en los zarzales, aquel hombre hubiera seguido su camino con la mirada fija en el reyezuelo o en la marsopla. Quiso la casualidad que tuviese la vista baja, y su mirada cayó maquinalmente hacia el punto en que la jovencita se había parado. En aquel punto se habían impreso 2 pies diminutos, y a su lado se leía esta palabra trazada en la nieve, Gilliatt. Esta palabra era su nombre. Él se llamaba Gilliatt. Permaneció largo tiempo inmóvil, contemplando aquel nombre, aquellos piececitos, aquella nieve, y después, pensativo, prosiguió su camino. 2. El bu de la calle. Gilliatt vivía en la parroquia de Saint Sampson, donde por varias razones tenía muy pocas simpatías. En primer lugar, su alojamiento era una casa endemoniada. Sucede algunas veces en Jersey y en Guernesey que en el campo y en la misma ciudad, pasando por algún andurrial desierto o por una calle atestada de gente, se encuentra una casa cuya entrada está como embanderada. El acebo obstruye la puerta. Asquerosos emplastos de tablas claveteadas tapan las ventanas de la planta baja. Las de los cuartos de encima se hallan a la vez cerradas y abiertas. En todos los bastidores está echado el cerrojo y todas las baldosas están resquebrajadas o rotas. Si la casa tiene patio o corral, la hierba brota en él, y la cerca se desmorona. Si hay jardín, se cubre de ortigas, cambrones y cicuta, y raros insectos fijan en él su residencia. Las chimeneas se resquebrajan, los techos se hunden.
lo que se ve del interior de los aposentos está desmantelado. La madera se pudre y la piedra se enmohece. Se despega el papel de las paredes, y en ellas se pueden estudiar las antiguas modas de papel pintado, los grifos del imperio, las colgaduras con alzapaños del directorio, las balaustralas y los cipos de Luis XVI. El grosor de las telarañas llenas de moscas indica la paz profunda de las arañas. Algunas veces se encuentra un puchero roto encima de una mesa. Aquella casa es una casa endemoniada. El diablo la visita durante la noche. La casa como el hombre puede convertirse en un cadáver. Basta al efecto que la mate una superstición. Entonces es una cosa terrible. Las casas muertas no son raras en las islas de la Mancha. Las poblaciones campesinas y marítimas no las tiene todas consigo tratándose del diablo. Las de la Mancha, archipiélago inglés y litoral francés, poseen respecto del particular nociones muy precisas. El diablo tiene emisarios en todas partes. Es incontestable que Belcebor es embajador del infierno en Francia, Udgino en Italia, Belial en Turquía, Tamuz en España, Martinet en Suiza y Mammon en Inglaterra. Satanás es un emperador como cualquier otro. Satanás César. Su casa está muy bien montada. Dagón es gran mayordomo. Su Corbenot es jefe de los eunucos. Asmodeo lleva la banca en el juego. Cobal es director del teatro y Verdelot gran maestro de ceremonias. Nibas es bufón. Widrus, hombre sabio, muy estrigólogo, y demonógrafo que posee muchos datos, llama a Nibas el parodiador por excelencia. Muchas precauciones tienen que tomar en esta mar los pescadores normandos de la Mancha a consecuencia de las ilusiones que el diablo produce. Se creyó por espacio de mucho tiempo que San Maclou habitaba la gran roca cuadrada de Ortac, situada entre Aurigny y los Casquets, y algunos viejos marineros de otro tiempo afirmaban haberle con frecuencia visto allí, sentado y leyendo un libro. Así es que los marineros hacían al pasar muchas genuflexiones delante de la roca de Ortac hasta el día en que la fábula se disipó y cedió su puesto a la verdad. Se ha descubierto y se sabe actualmente que el habitante de la roca de Ortac no es un santo, sino un diablo. Este diablo, llamado Hochmus, tuvo la malicia y la audacia de hacerse tomar durante muchos siglos por San Maclou. Por lo demás, otras veces se ha incurrido en equivocaciones análogas. Los diablos Raguel, Oribel y Tobiel fueron santos hasta el año de 745 en que Zacarías los arrojó del calendario. Para semejantes expulsiones, que son incontestablemente muy útiles, es preciso ser muy inteligente. Los ancianos del país cuentan, si bien estos hechos pertenecen al pasado, que la población católica del archipiélago normando se hallaba en otro tiempo muy a pesar suyo, más en comunicación con el demonio que la población hugonote. ¿Por qué? Lo ignoramos. Lo cierto es que esa minoría fue en otro tiempo muy enojosa para el diablo. Había tomado afición a los católicos y procuraba visitarles con frecuencia. Una de sus más insoportables familiaridades consistía en hacer visitas nocturnas a los lechos conyugales en el momento de hallarse el esposo completamente dormido y la mujer dormida solo a medias. De aquí procedían muchos engaños. Pato Villet opinaba que Voltaire había nacido a consecuencia de una de esas diabólicas visitas, lo que nada tiene de inverosímil. Sobre todo, el hecho está perfectamente comprobado y descrito en los formularios de exorcismo bajo la rúbrica de erroribus nociurnis et de semine diabolorum. Es un hecho que se reprodujo muy particularmente en Saint-Olier a fines del último siglo, probablemente en castigo de los crímenes de la Revolución. Las consecuencias de los excesos revolucionarios son incalculables. Como quiera que sea, la aparición posible del demonio, de noche, cuando no se ve claro, cuando se duerme, preocupaba a muchas mujeres ortodoxas. Dar a luz un Voltaire no tiene nada de agradable. Una de ellas, inquieta y azorada, consultó con un pastor acerca del medio de aclarar a tiempo el quiproquo. El pastor respondió: para aseguraros de si tenéis que haberoslas con el diablo o con vuestro marido, palpadle la frente, y si tocáis unos cuernos, estad segura. ¿De qué?, preguntó la mujer. La casa en que vivía Gilliatt había estado endemoniada, y ya no lo estaba, por lo que se hacía aún más sospechosa. Sabido es que cuando un brujo se establece en una habitación frecuentada por el diablo, éste comprende que no hace ya falta en ella, y por consideraciones al brujo no la vuelve a visitar, a no ser que se le avise, como al médico. La casa se llamaba el Bu de la Calle. Estaba situada en la punta de una lengua de tierra, o, por mejor decir, de roca,
que formaba una pequeña rada o fondeadero independiente en el ancón de Humet Paradis. Hay allí profundidad de agua. La casa estaba enteramente sola en aquella punta casi fuera de la isla, con la tierra absolutamente necesaria para un jardinito, anegado algunas veces por las mareas altas. Entre el puerto de Saint Sampson y el ancón de Humet Paradis hay una robusta colina que corona la enorme masa de torres y de hiedra, que se llama el Palacio del Valle o del Arcángel, de suerte que desde Saint Sampson no se veía el bu de la calle. Nada en Guernesey tan común como un brujo. Los brujos ejercen su profesión en ciertas parroquias, mal que pese al siglo IX. Se entregan a prácticas verdaderamente criminales. Hacen hervir oro. Cogen hierbas a medianoche. Miran de reojo los ganados de los campesinos. ¿Se les consulta? Hacen que se les traigan en botellas las secreciones líquidas de los enfermos, y se les oye decir a media voz: esas aguas presentan mal carácter. Un día, en marzo de 1857, uno de ellos encontró en el líquido de un enfermo 7 diablos. Son temidos y temibles. Otro ha hechizado recientemente a un panadero y también su horno. Otro ha cometido la avilantez de cerrar y sellar con el mayor esmero carpetas dentro de las cuales nada había. Otro ha llegado al extremo de tener en un vasar de su casa 3 botellas con rótulo en que se lee la letra B. Estos hechos monstruosos están comprobados. Algunos hechiceros son complacientes, y por 2 o 3 guineas cargan con las enfermedades ajenas. Entonces se revuelcan en su cama lanzando gritos, y mientras se retuercen, el que ha recurrido a ellos dice: yo ya no siento nada. Otros libran al prójimo de todos sus males atándole un pañuelo alrededor del cuerpo. El medio es tan sencillo, que parece imposible exista una sola persona que no haya dado con él. En el último siglo el Real Tribunal de Guernesey los colocaba sobre un montón de leña, 5 los asaba vivos. En la actualidad les condena a 8 meses de cárcel, 4 a pan y agua, y 4 de incomunicación, alternativamente. Aman la alterna catense. La última quema de hechiceros en Guernesey se verificó en 1747. La ciudad había al efecto habilitado una de sus plazas, la Encrucijada del Bordaje, la cual desde 1565 a 1700 había visto quemar 11 hechiceros. Estos culpables en general confesaban, ayudando su confesión con la tortura. Otros servicios ha prestado además la Encrucijada del Bordaje a la sociedad y a la religión. En ella se han quemado herejes. Reinando María Tudor se quemaron, entre otros hugonotes, una madre y sus 2 hijas. La madre se llamaba Perrotina Massey. Una de las hijas estaba encinta. Parió entre las llamas de la hoguera. La crónica dice: su vientre estalló. Salió de aquel vientre un niño vivo. El recién nacido rodó fuera de la hoguera, y le recogió un tal Ouse. El baile Elier Gosklin, buen sujeto, mandó a echar de nuevo la criatura a las llamas. 3. Para tu mujer cuando te cases. Volvamos a Gilliatt. Contábase en el país que una mujer, que vivía en compañía de un chiquillo, al tocar la revolución a su fin se había establecido en Guernesey. Debía ser inglesa, a no ser que fuese francesa. Tenía un nombre cualquiera, cuya pronunciación guerneseyana y ortografía de la gente vulgar habían convertido en Gilliatt. Vivía sola con el niño, el cual, según algunos, era su sobrino, según otros su hijo, según otros su nieto y según otros nada absolutamente. Tenía un poco de dinero para pasarlo pobremente. Había comprado un pradecillo en Sargente y un pedazo de tierra en la Roca Crespel, cerca de Roquaing. En aquella época la casa del bu de la calle estaba endemoniada, y hacía ya 30 años que nadie la habitaba. Amenazaba ruina. El jardín, harto visitado por el mar, nada podía producir. Además de los rumores y resplandores nocturnos, la tal casa ofrecía algunas particularidades terroríficas. Si al anochecer se dejaba encima de la chimenea algún ovillo de estambre, agujas de hacer calceta y un plato de sopa, al día siguiente se notaba que la sopa se la habían comido, que el plato estaba vacío, y se encontraban un par de mitones de punto de medida. Por todas estas razones la casa se puso en venta con el demonio que estaba dentro, y por ella no se pedían más que unas cuantas libras esterlinas. La mujer la compró, tentada evidentemente por el diablo o por la baratura. Hizo más que comprarla. Se estableció en ella con el chico, y desde aquel momento cesaron los resplandores y ruidos. La casa tiene lo que quería, dijeron las gentes del país. Ya no hubo más visiones.
Dejaron de oírse gritos al apuntar el día, y no apareció otra luz que la de la vela de sebo que al anochecer encendía la buena mujer. Vela de bruja equivale a antorcha de diablo. Esta explicación satisfizo al público. La mujer sacaba algún partido de la poca tierra que poseía. Tenía mía buena vaca de manteca amarilla. Cogía guisantes de caldo blanco, alcachofas y patatas golden drops. Vendía cargas de nabos, manojos de cebollas y celemines de habas. No iba ella misma al mercado, pero hacía vender su cosecha a Gilbert Fayot en los Abreveurs Saint Sampson. El registro de Fayot demuestra que una vez vendió por su cuenta 12 fanegas de patatas llamadas de 3 meses, de las más tempranas. La casa había sido reparada nada más que lo estrictamente necesario para hacerla habitable. No llovía en los cuartos sino cuando caían grandes chubascos. Se componía de una planta baja y un granero. La planta baja se dividía en 3 salas, 2 de ellas dormitorios y la otra comedor. Se subía al granero por una escalera de mano. La mujer guisaba y enseñaba a leer al niño. No iba a la iglesia, por lo que, considerándolo bien todo, se la declaró francesa. No ir a ninguna parte es grave. En suma, eran gentes que nada significaban. Es probable que ella fuese francesa. Los volcanes arrojan piedras y las revoluciones hombres. Familias enteras son enviadas a grandes distancias. Se truecan los destinos. Se dispersan y desmenuzan los grupos. Caen como de las nubes gentes sobre Alemania, sobre Inglaterra, sobre América. Asombran a los naturales del país. ¿De dónde vienen esos desconocidos? Aquel Vesubio que humea allá abajo los ha esputado, los ha expectorado. Se dan nombres a esos aerolitos, a esos individuos expulsados y perdidos, a esos eliminados de la suerte. Se les llama emigrados, refugiados, aventureros. Si se quedan, se les tolera. Si se van tanto mejor. Algunas veces son seres absolutamente inofensivos, ajenos, por lo menos las mujeres, a los acontecimientos que les han arrojado, no teniendo ni odio, ni cólera, proyectiles sin quererlo y sin saberlo. Echan raíces como y donde pueden. No hacen ningún daño a nadie y no saben lo que les pasa. Yo he visto una pobre mazorca de hierba lanzada al aire por una explosión de mina. La Revolución Francesa, más que todas las otras explosiones, ha tenido esas violencias. La mujer conocida en Guernesey por la Gilliatt, era tal vez la mazorca de hierba. La mujer envejeció. El chico creció. Vivían solos y esquivados. Se bastaban. Loba y Lobezno se lamían mutuamente, esta era otra de las fórmulas que les aplicó la benevolencia de sus convecinos. El niño se hizo adolescente, el adolescente se hizo hombre, y entonces, como es fuerza que caigan siempre las viejas cortezas de la vida, la madre murió. Dejó al niño el prado de la Sargente, la tierra de la Roca Crespel, la casa del Bu de la calle, y además, dice el inventario oficial, 100 guineas de oro metidas en un calcetín. La casa se hallaba suficientemente amueblada con 2 cofres de encina, 2 camas, 6 sillas y una mesa, con los utensilios necesarios. Había en un estante algunos libros, y en un rincón una maleta nada misteriosa que debió abrirse para inventariarse. Era de badana amarilla con arabescos de clavos de cobre y estrellas de estaño, y contenía un equipo nuevo y completo de hermoso lienzo de Dunkerque, camisas y sayas, y además cortes de vestidos de seda, con un papel en que se leía lo siguiente, escrito de puño y letra de la muerta, para tu mujer cuando te cases. Esta muerte fue para el que sobrevivió un golpe terrible. Era salvaje y se volvió feroz. En torno suyo concluyó el desierto. Donde había el aislamiento se formó el vacío. Entre dos la vida es posible. Uno solo parece que no puede arrastrarla. Se renuncia a ella. Es la primera forma de la desesperación. Más adelante se comprende que el deber es una serie de aceptaciones. Se mira la muerte, se mira la vida, y se consiente en vivir. Pero es un consentimiento que hace sangre. Como Gilliatt era joven, su herida se cicatrizó. A su edad, la carne del corazón retoña. Su tristeza, borrada poco a poco, se mezcló a su alrededor con la naturaleza, se convirtió en una especie de encanto, le atrajo hacia las cosas y le alejó de los hombres, y amalgamó más y más su alma con la soledad. 4. Impopularidad. Gilliatt, como hemos dicho, no era bien quisto en la parroquia. Nada más natural que la antipatía que inspiraba. En primer lugar, según lo hemos explicado ya,
Esta antipatía reconocía un origen muy legítimo en la casa que habitaba. Luego su origen. ¿Quién era aquella mujer? ¿A qué ese niño? No gusta a las gentes del país que haya enigmas respecto de los extranjeros. Además, su traje, que era el de un trabajador, no obstante que él, sin ser rico, tenía de qué vivir sin trabajar. Además, su jardín, que conseguía cultivar y del cual sacaba patatas, a pesar de las tempestades del equinoccio. Además, los grandes libros que tenía en un estante y que leía. Otras razones. ¿Por qué vivía solo? El bu de la calle era una especie de lazareto. Gilliatt hacía cuarentena, y era por tanto muy sencillo que llamase la atención su aislamiento y se le hiciese responsable de la soledad que reinaba en torno suyo. No iba jamás a la capilla. De noche salía con frecuencia. Un día se le vio sentado en la hierba con ademán estático. Visitaba con frecuencia el cerro de Lancrese y las piedras encantadas esparcidas por los campos. No faltaba quien creyese estar seguro de haberle visto saludar respetuosamente la eoque quichante. Compraba todos los pájaros que le presentaban y los soltaba. Era atento con las personas acomodadas de la calle de Saint Sampson, pero daba más de un rodeo para no pasar por ella. Pescaba con frecuencia, y volvía siempre con buena pesca. Trabajaba en su huerto los domingos. Tenía un bagpipe, especie de gaita, comprado a unos soldados escoceses que pasaban por Guernesey, y lo tocaba sentado en una roca a la orilla del mar, al declinar de la tarde. Hacía gestos como un sembrador de granos. ¿Qué le ha de suceder a un país que alberga a un hombre semejante? En cuanto a los libros, que procedían de la muerta y él los leía, eran poco tranquilizadores. El reverendo Jaquem Nerode, rector de Saint Sampson, cuando entró en la casa para el entierro de la mujer, leyó en el lomo de dichos libros los títulos siguientes: Diction Aire de Rosier, Candide, por Voltaire, Avis au peuple sur Sassanier, por Tissot. Un caballero francés, emigrado, que vivía en Saint Sampson, había dicho: ese Tissot debe ser el que llevó en sus manos la cabeza de la princesa de Lamballe. El reverendo había notado en uno de los libros un título verdaderamente fatídico y amenazador: de Rubárbaro. Digamos, sin embargo, que estando la obra, como su título indica, escrita en latín, era muy dudoso que Gilliatt, que no sabía latín, la hubiese leído. Pero precisamente los libros que un hombre no leo son los que más le acusan. La Inquisición de España ha juzgado este punto y le ha puesto fuera de duda. Por lo demás, el libro era ni más ni menos que el tratado del Dr. Tillinghast sobre el ruibarbo, publicado en Alemania en 1679. No se podía asegurar si Gilliatt se dedicaba a encantamientos, filtros y otras diabluras. Lo cierto es que tenía redomas. Porque por la tarde, y algunas veces por la noche, se paseaba por los acantilados. Sin duda alguna lo hacía para trabar conversación con las malas gentes que durante la noche se hallan en la playa. Una vez ayudó a la hechicera de Torteval a desatollar su carro. La hechicera era una vieja que se llamaba Montonegay. Interrogado sobre su profesión en un empadronamiento que se hizo en la isla, respondió: pescador, cuando hay peces que coger. Pongámonos en el puesto de los interrogadores. Semejantes respuestas no gustan a nadie. La pobreza y la riqueza son relativas. Gilliatt tenía tierras y una casa, y comparado con los que nada absolutamente tenían, no era pobre. Un día para experimentarle, y tal vez también para iniciar una declaración, pues hay mujeres que con tal de casarse se casarían con el diablo si fuese rico, una joven dijo a Gilliatt: ¿cuándo pensáis en tomar esposa? Él respondió: tomaré esposa cuando la roque quichante tome marido. La roque quichante es un peñasco que se levanta verticalmente en un huerto próximo a la casa del señor Le Mesurier de Fray. Es una piedra que debe ser muy vigilada. No se sabe lo que hace allí. Se oye cantar en ella un gallo, lo cual es muy desagradable. Está perfectamente demostrado que la han colocado en aquel huerto las fantasmas, que es como si dijéramos los duendes. De noche, cuando truena, si se ven volar hombres en las nubes rojas y en el aire tembloroso, estos hombres son duendes. Una mujer, que reside en Grandmielles, los conoce perfectamente. Una tarde que había duendes en una encrucijada, la tal mujer dijo a un carretero que no sabía qué camino tomar: preguntádselo a ellos. Son geuto, benéficos y la gente más atenta del mundo. Podía apostarse cualquiera cosa que aquella mujer era una bruja.
el juicioso y sabio rey Jacobo I hacía cocer vivas a las mujeres de esta especie, cataba el caldo, y según el gusto que le encontraba decía, era una bruja, o bien, no era una bruja. Es de sentir que los reyes actuales no posean ya esos talentos. No sin poderosos motivos vivía Gilliatt en olor de brujería. Durante una tempestad, a medianoche, se oyó a Gilliatt que se hallaba solo en el mar metido en una barca por el lado de la Somme y Jeuse, preguntar. ¿Hay paso? Una voz exclamó desde lo alto de las rocas. ¿Eres valiente? ¿A quién hablaba? ¿A no haber alguien que le respondiese? La prueba nos parece decisiva. En otra noche tempestuosa y tan negra que no se veía ningún objeto, muy cerca de la Catiau Roque, que es una doble hilera de peñas a que van los hechiceros, las cabras y los duendes a bailar los viernes, se creyó reconocer la voz de Gilliatt mezclada en la siguiente espantosa conversación. ¿Qué tal se encuentra Bessin Brobard? Albañil que había caído de un tejado. Está en vía de curación. Parece imposible. Ha caído de una inmensa altura y es asombroso que no se haya roto ni un hueso. La última semana los pescadores de la costa tuvieron buen tiempo. Mejor que hoy. Y tanto. Hoy no habrá en el mercado un pescado para un remedio. Hace demasiado viento. Será imposible echar las redes. ¿Cómo está Catalina? Encantadora. Catalina era evidentemente una hechicera. Según todas las apariencias, Gilliatt ejercía de noche sus malas artes. Por lo menos nadie dudaba de ello. Algunas veces se le veía echar agua en el suelo con un cántaro. Y el agua que cae en tierra traza la firma de los diablos. En el camino de Saint Sampson, delante del parador número 1, hay 3 piedras sobrepuestas que forman una escalera. En su plataforma, actualmente vacía, había habido una cruz, sino una horca. Estas piedras son muy malignas. Algunas personas muy cuerdas y otras muy dignas de descrédito, aseguraban haber visto cerca de las 3 piedras a Gilliatt platicando con un sapo. Y como en Guernesey no hay más que culebras, y donde abundan los sapos es en Jersey, es claro que el sapo se había trasladado a nado desde Jersey a Guernesey, para hablar con Gilliatt. La conversación era amistosa. Estos son techos probados, y la prueba es que las 3 piedras se hallan aún allí. Los incrédulos pueden verlas, si gustan, y a poca distancia distinguirán una casa en cuya fachada se lee este letrero: comerciante en ganado muerto y vivo, en jarcias viejas, hierro, huesos y cacharros, paga puntualmente. Mala fe se necesitaría para negar la existencia de las mencionadas piedras y de la mencionada casa. Todo eso perjudicaba a Gilliatt. Solo los estúpidos ignoran que el mayor peligro en los mares de la Mancha es el Roi des Axcriniers. No hay personaje marítimo más terrible. El que le ha visto naufraga entre un San Miguel y otro. Es pequeño, siendo enano, y es sordo, siendo rey. Sabe el nombre de todos los que han perecido en el mar y el punto en que se encuentran. Conoce a fondo el cementerio océano. Su cabeza es gruesa en la base y estrecha en la coronilla. Tiene un cuerpo rechoncho, un vientre glutinoso y disforme, abolladuras en el cráneo, piernas cortas, brazos largos, en lugar de pies aletas, en lugar de manos garras, y un ancho semblante verde. Sus zarpas son membranosas como las patas de los palmípedos y sus aletas están armadas de uñas. Imaginémonos un espectro pez con cara de hombre. Para acabar con él sería menester exorcizarlo o pescarlo. Entretanto es siniestro. Nada asusta tanto como percibirle. Encima de las olas y de la marejada, al trasluz del denso velo de la bruma, se entrevé un lineamiento que es un ser. Una frente deprimida, una nariz aplastada, unas orejas chatas, una boca desmedida y sin dientes, un hocico verdoso, unas cejas triangulares y unos grandes ojos muy alegres. Es rojo cuando el relámpago es lívido, y pálido cuando el relámpago es de color de púrpura. Tiene una barba rígida que, cortada en cuadro, se destaca de una membrana a manera de esclavina que está adornada con 14 conchas, 7 anteriores y 7 posteriores. Estas conchas son extraordinarias en concepto de todos los peritos en conchas. El Roi des Axcriniers no es visible sino cuando está el mar violentamente agitado. Es el farsante lúgubre de la tempestad. Se ve esbozarse su forma en la niebla, en la racha de viento, en la lluvia. Su vientre es asqueroso. Una armadura de escamas le tapa los costados como si fuese un chaleco.
se sube a lo más alto de las olas encrespadas que brotan bajo la presión de las ráfagas, y se retuercen como las virutas que salen del cepillo del carpintero. Se mantiene todo entero fuera de la espuma, y si hay en el horizonte buques en peligro, palidece en la sombra con el semblante iluminado por el resplandor de una vaga sonrisa, y empieza a bailar con ademanes locos y terribles. Es un terrible encuentro. En la época en que Gilliatt era una de las preocupaciones de Saint Sampson, las últimas personas que habían visto al Roy de Saxcriniers, declaraban que en su esclavina no habían notado más que 13 conchas. 13. Esto era muy peligroso. ¿Qué se había hecho la que hacía el número 14? ¿Se la había dado a alguien? ¿A quién se la había dado? Nadie podía decirlo, y era preciso limitarse a simples conjeturas. Lo cierto es que M. Lupin Mavier, del lugar de las Godainas, hombre de peso, propietario de muchas campanillas, estaba dispuesto a asegurar, bajo juramento, que vio un día en manos de Gilliatt una concha singularísima. No era raro oír entre dos lugareños entablarse los diálogos siguientes. ¿No es verdad, vecino, que tengo un buey excelente? Hinchado, compadre. Es posible. Tiene más sebo que carne. ¿De veras? ¿Estáis seguro de que Gilliatt no le ha hecho mal de ojo? Gilliatt se detenía en la margen de los campos cerca de los labradores, y en la de las huertas cerca de los hortelanos, y solía dirigirles palabras misteriosas. Cuando el mordisco de diablo florezca, segad el centeno de invierno. Paréntesis, el mordisco de diablo es la escabiosa. Si el fresno echa hojas, habrán terminado las heladas. Solsticio de verano, cardo en flor. Si no llueve en junio, blanquearán los trigos. Temed el tizón. Si el cerezo forma sus racimos, desconfiad de la luna llena. Si el sexto día de la luna el tiempo sigue como el cuarto o el quinto, seguirá lo mismo, de 12 veces 9 en el primer caso, y de 12-11 en el segundo, durante la luna toda. No perdáis de vista a los vecinos que pleiteen con vosotros. Temed sus venganzas. Un cerdo a quien se da a beber leche caliente, revienta. Una vaca cuyos dientes se frotan con puerro, no come ya nunca más. El esperinque desova, cuidado con las calenturas. La rana aparece, sembrad los melones. La hepática florece, sembrad el centeno. El tilo florece, segad los prados. El álamo de Flandes con acento agudo olmo de prea florece, entoldad los carros. El tabaco florece, cerrad los invernaderos. Y, cosa terrible, el que seguía estos consejos no tenía motivos de arrepentirse. En una noche de junio en que tocó el buckpipe sentado en un mégano, por el lado de la Denie de Fontenelle, la pesca de la sarga tuvo un éxito desgraciado. Cierta tarde, al bajar la marea, en la playa de enfrente de su casa del Bu de la calle, volcó una carreta cargada de fuco. Sin duda tuvo miedo de que se le encausase, pues se dio mucha prisa en ayudar a levantar la carreta, y la volvió a cargar él mismo. Una niña de la vecindad estaba llena de piojos. Gilliatt había ido a Saint-Pierre-Port, y volvió con un ungüento con que frotó a la pobre criatura. Gilliatt con este procedimiento consiguió librarla de sus piojos, lo que prueba que él se los había pegado. No hay quien no sepa que hay un maleficio para cargar al prójimo de piojos. Decíase que Gilliatt miraba los pozos, lo que es peligroso cuando la mirada es mala, y el hecho es que un día en los Arculons, cerca de Saint-Pierre-Port, el agua de un pozo se tomó malsana. La buena mujer a quien pertenecía el pozo dijo a Gilliatt, ved lo que os parece esta agua, y le dio un vaso de ella. Gilliatt dijo que le parecía muy gruesa. La buena mujer, que estaba recelosa, repuso, saneadla pues. Gilliatt le preguntó si tenía un establo, y si el establo tenía un sumidero, y si el conducto del sumidero pasaba cerca del pozo. La buena mujer contestó afirmativamente, y entonces Gilliatt entró en el establo, trabajó en el sumidero, varió el curso del conducto, y el agua del pozo volvió a ser potable. En el país se despacharon a su gusto al comentar el hecho. Un pozo no es malo y luego bueno sin motivo. La enfermedad de aquel pozo no pareció natural, y era efectivamente difícil no creer que Gilliatt se había permitido respecto de su agua algún sortilegio. Se notó que un día que había ido a Jersey se había alojado en Saint-Clement, calle de los Alleurs, que es como si dijéramos calle de los aparecidos. En las aldeas se recogen datos respecto de un hombre, se suman estos datos,
y el total forma una reputación. Sucedió que Hiyat fue sorprendido echando sangre por las narices. Cosa grave. El patrón de un barco que había navegado mucho, que había casi dado la vuelta al mundo, afirmó que en el país de los Tungosos todos los habitantes echan sangre por las narices. Cuando se ve a un hombre echar sangre por las narices, ya se sabe lo que esto significa. Sin embargo, las gentes reflexivas hicieron notar que lo que caracteriza a los hechiceros en Tungusia, puede muy bien no caracterizarles del mismo modo en Guernesey. En las inmediaciones de un San Miguel se le vio detenerse en un prado de los cercados de los Uriaux, que forman la margen de la carretera de los Videlins. Dio un silbido en el prado, y un momento después apareció un ciervo, y otro momento después apareció una marica. Fue testigo del hecho un hombre notable, que, después de haber sido guarda de un soto, suministró importantes datos al encargado de componer un nuevo libro sobre reclamos. En Omel, en la veintena de la Epine, había algunas viejas que decían estar seguras de haber oído una mañana, al rayar el alba, a las golondrinas llamar a Hiyat. Añádase a lo dicho que Hiyat no era bueno. Un día un pobre hombre apaleaba a un jumento. El jumento no se movía. El pobre hombre le dio algunos puntapiés en el vientre, y el animal cayó. Hiyat acudió para ayudarle a levantarse, pero inútilmente. El asno estaba muerto. Hiyat abofeteó al pobre hombre. Otro día, viendo a un muchacho bajar de un árbol con un nido de verderones recién nacidos, sin plumas casi y enteramente desnudos, Hiyat se lo quitó, y llevó su perversidad al extremo de colocarlo de nuevo en el árbol. Los transeúntes le reconvinieron, y él por toda excusa no hizo más que indicarles el padre y la madre de los inocentes pajarillos que chillaban encima del árbol y volvían a su nido. Tenía mucho cariño a los pájaros, y esta es otra señal en que se reconocen generalmente los hechiceros. Los rapaces se complacen en vaciar los nidos de las gaviotas y alciones que anidan en los acantilados. Cogen un gran número de huevos azules, amarillos y verdes con que forman rosetones en las delanteras de las chimeneas. Como los acantilados están cortados a pico, algunas veces los rapaces resbalan, caen y se matan. Nada es tan hermoso como las mamparas adornadas con huevos de aves marítimas. Hiyat no sabía qué inventar para hacer daño. Se encaramaba con peligro de su propia vida por las escarpaduras de las rocas marítimas, y colocaba en sus picos haces de heno con sombreros viejos y todo género de espantajos, a fin de impedir a los pájaros que anidasen en ellos, y por consiguiente que los rapaces cogiesen sus nidos. Por todas estas razones Hiyat era casi odioso en el país. Era un odio el que inspiraba muy fundado y legítimo. 5. Otros lados oscuros de Hiyat. La opinión respecto de Hiyat no se había fijado de una manera bien determinada. Generalmente se le creía Marcou, como dicen los franceses, y algunos llegaban a tenerle por cambión. El cambioti es el hijo que una mujer tiene del diablo. Cuando una mujer ha tenido de un hombre 7 varones seguidos, el séptimo es Marcou, pero para eso es menester que ni una sola hembra interrumpa la serie de los varones. El Marcou tiene una flor de lirio natural impresa en una parte cualquiera de su cuerpo, lo que hace que cure los lamparones y escrófulas también como los reyes de Francia. En Francia hay algunos Marcous en todas partes, particularmente en el Orleanés. Cada aldea del Gatinesado tiene su Marcou. Basta para curar a los enfermos que el Marcou sople en sus llagas o que les haga tocar su flor de lirio. El éxito es sobre todo seguro en la noche del Viernes Santo. 10 años atrás el Marcou de Orines en el Gatinesado, llamado por sobrenombre el hermoso Marcou y consultado en toda la provincia, era un tonelero llamado Foulon, que tenía caballo y coche. Para impedir sus milagros fue menester poner en juego la gendarmería. Tenía la flor de lirio debajo de la tetilla izquierda. Otros Marcous la tienen en otra parte. Hay Marcous en Jersey, en Aurigny y en Guernesey, lo que depende sin duda de los derechos que Francia tiene sobre el ducado de Normandía. ¿Qué significaría de otro modo la flor de lirio? Hay también en las islas de la Mancha escrofulosos, por lo que en ellas los Marcous son necesarios. Algunas personas que se hallaban presentes un día que Hiyat se bañaba en el mar creyeron verle la flor de lirio. Interrogado acerca del particular, por todas respuestas se echó a reír. Porque algunas veces reía como a los demás hombres. Desde entonces no se le volvió a ver bañándose. No se bañaba sino en sitios peligrosos y solitarios, probablemente de noche, a la claridad de la luna,
lo que no dejó de despertar sospechas. Los que se obstinaban en creerle Cambion, es decir, hijo del diablo, se engañaban evidentemente. Habrían debido saber que apenas hay Cambiones más que en Alemania. Pero 50 años atrás el Belle y Saint Sampson eran países ignorantes. Decir que en Guernesey hay quien cree en algún hijo del diablo es evidentemente una exageración. Gilliatt, por lo mismo que inspiraba inquietudes, era consultado. Los labradores, aunque con miedo, le visitaban para hablarle de sus enfermedades. Este miedo contribuye a inspirar confianza, y entre los campesinos cuanto más sospechoso es el médico, tanto más seguros parecen sus remedios. Gilliatt poseía medicamentos que había heredado de la mujer muerta, y los administraba sin retribución alguna a quien se los pedía. Curaban los panadizos con la aplicación de ciertas hierbas. Con el licor de una de sus redomas cortaba las calenturas, y el químico de Saint Sampson, que en Francia sería farmacéutico, era de opinión de que el líquido con que Gilliatt combatía las tercianas era un cocimiento de quina. Los menos benévolos convenían sin repugnancia en que Gilliatt era un diablo bastante bueno para los enfermos cuando se trataba de sus remedios ordinarios. Pero como Marcoux no quería oír nada, y si un escrofuloso le pedía que le dejase tocar su flor de lirio, por toda respuesta le daba con la puerta en los hocicos. Hacer milagros era una cosa a que se negaba obstinadamente, lo que en un hechicero es ridículo. No seas hechicero, pero si lo eres, cumple con tu oficio. La antipatía universal tenía una o dos excepciones. El señor Landois, del Clos Landes, era escribano cartulario de la parroquia de Saint-Pierre-Port, encargado de las escrituras y guarda del registro de los nacimientos, matrimonios y defunciones. Hacía alarde de descender del tesorero de Bretaña Pedro Landois, ahorcado en 1485. Un día el señor Landois se estaba bañando, y alejándose demasiado de la orilla, corrió gran peligro de ahogarse. Gilliatt se echó al agua y salvó a Landois, exponiéndose a ser él el ahogado. Desde entonces Landois no habló mal de Gilliatt. A los que le echaban en cara su benevolencia, les respondía: ¿por qué queréis que aborrezca a un hombre que no me ha causado ningún daño y me ha prestado sus servicios? El escribano cartulario hasta llegó a ser amigo de Gilliatt. Era un hombre sin preocupaciones. Se reía de los que tienen miedo a los aparecidos. Tenía un barquichuelo, dedicaba a la pesca algunas horas de ocio, y nada extraordinario había visto nunca, como no fuese un día que a la claridad de la luna distinguió a una mujer blanca que se agitaba en el agua, y aún de eso no estaba muy seguro. Montonegay, la bruja de Torteval, le había dado un taleguillo que se ata al cuello debajo de la corbata y protege contra los espíritus. Él se burlaba del talego ignorando lo que contenía, sin embargo lo llevaba, sintiéndose más seguro con el amuleto. Algunas personas atrevidas se aventuraban, siguiendo el ejemplo del señor Landois, a reconocer en Gilliatt ciertas circunstancias atenuantes, algunas apariencias de buenas prendas, su sobriedad, su abstinencia de aguardiente y de tabaco, y alguno llegó a hacer de él este bello elogio: no bebe, ni fuma, ni masca, ni toma rapé. Pero la sobriedad no es una cualidad, sino cuando se tienen otras. La versión pública seguía a Gilliatt. Pero al fin, como Marcoux, Gilliatt podía prestar servicios. Cierto Viernes Santo, a medianoche, día y hora usados para esa especie de curaciones, todos los escrofulosos de la isla, por inspiración propia o por convenio recíproco, se trasladaron en grupo al bu de la calle, suplicando a Gilliatt con las manos juntas que les curase. Él se negó, y su maldad quedó reconocida. 6. La panza. Tal era Gilliatt. Parecía feo a las muchachas. No lo era sin embargo. Era tal vez hermoso. Había en su perfil algo de un bárbaro antiguo. Cuando estaba inmóvil, parecía un dacio de la columna trajana. Sus orejas eran pequeñas, delicadas, sin lóbulo, y de una admirable forma acústica. Tenía entre los dos ojos la altiva arruga vertical del hombre audaz y perseverante. Los dos ángulos de su boca estaban como caídos, lo que da a las facciones una apariencia de amargura. Su frente ofrecía una curva noble y serena. Su pupila franca miraba bien aunque estaba enturbiada por ese fruncimiento a que habitúa a los pescadores la reverberación de las olas. Su risa era pueril y encantadora. No hay marfil más puro que sus dientes. Pero el solano le había casi ennegrecido. ¿No se mezcla un hombre impunemente con el océano, la tempestad y la noche? Tenía 30 años, y parecía tener 45.
Llevaba la sombría máscara del viento y del mar. Se le había dado el sobrenombre de Gilliatt el Maligno. Una fábula de la India dice, un día Brahma preguntó a la fuerza: ¿quién es más fuerte que tú? La fuerza respondió, la destreza. Un proverbio chino dice: ¿que no podría el león si fuese mono? Gilliatt no era león ni mono. Pero las cosas que hacía confirmaban el proverbio chino y la fábula india. De estatura regular y de fuerza ordinaria, era su destreza tan ingeniosa y potente, que hallaba medios de levantar fardos de gigante y de llevar a cabo prodigios de atleta. Había en él algo de gimnasta, y se servía del mismo modo de una mano que de otra. No cazaba, pero pescaba. Tenía lástima a los pájaros, pero no a los peces. Era nadador excelente. ¿La soledad aguza el ingenio del hombre, o le vuelve idiota? Gilliatt se presentaba bajo los dos aspectos. De cuando en cuando se le veía con el ademán atónito de que hemos hablado, y parecía una bestia. En otras ocasiones tenía una misteriosa profundidad en la mirada. La antigua Caldea ha tenido hombres análogos. A ciertas horas la opacidad del pastor se volvía transparente y dejaba ver al mago. En resumen, Gilliatt no era más que un pobre hombre que sabía leer y escribir. Es probable que se hallase en el límite que separa al soñador del pensador. El pensador quiere, el soñador se somete. La soledad se añade a los simples, y los complica de cierta manera. Ellos se penetran sin saberlo de horror sagrado. La sombra en que se sumergía el espíritu de Gilliatt se componía en cantidades casi iguales de dos elementos, ambos oscuros, pero muy diferentes. En él, la ignorancia, achaque. Fuera de él, el misterio, inmensidad. A fuerza de trepar por los acantilados, de escalar las peñas tajadas, de ir y venir por el archipiélago en todos los tiempos, de navegar y maniobrar en la primera embarcación que se le presentaba, de arriesgarse de día y de noche en los derroteros más difíciles, había llegado a ser, sin sacar de ello ningún partido y solo por placer y por capricho, un marino sorprendente. Era piloto nato. El verdadero piloto es el marino que navega más aún sobre el fondo que sobre la superficie. La ola es un problema exterior, continuamente complicado por la configuración submarina de los lugares que el buque recorre. Al ver a Gilliatt entre los escollos y los arrecifes del archipiélago normando, parecía que debajo de la bóveda del cráneo tenía una carta geográfica del fondo del mar. Conocía todos los peligros, y todos los retaba. Conocía las balizas mejor que los cuervos marinos y filocrócoras que se paran en ellas. Las diferencias imperceptibles que distinguen una de otra las cuatro boyas del Creux, de Alligande, de los Tremies y de la Sartrete, eran para él, hasta en días nebulosos, perfectamente claras. No vacilaba ni sobre la estaca oval de Anfré, ni sobre la lanza de 3 puntas de la Rouse, ni sobre la bola blanca de la Corvette, ni sobre la bola negra de Longpierre, y ningún miedo había de que confundiese la cruz de Goubeau con la espada clavada en tierra de la Plate, ni la baliza en forma de martillo de los Barbés, con la baliza en forma de cola de golondrina del Moulinet. Su rara ciencia de marino la manifestó especialmente un día en que hubo en Guernesey una de esas justas marítimas que se llaman regatas. La cuestión era la siguiente: estar solo en una embarcación de 4 velas, conducirla desde Saint Sampson a la isla de Herm, que está una legua, y volver en ella desde Herm a Saint Sampson. Hacer maniobrar un hombre solo un buque de 4 velas, es empresa que no hay pescador que no la cometa, y la dificultad no parece grande, pero he aquí lo que la agravaba. En primer lugar, la misma embarcación, que era una de esas anchas y fuertes chalupas ventrudas de otro tiempo, que estaban de moda en Rotterdam, y que los marinos del último siglo llamaban panzas holandesas. Aun en la actualidad se encuentra algunas veces en el mar a esa antigua gabarra de Holanda, mofletuda y chata, que tiene a babor y a estribor 2 alas, que se bajan alternativamente según el viento y reemplazan la quilla. En segundo lugar, la vuelta de Herm, vuelta que se complicaba con un pesado lastre de piedras. El buque debía salir vacío y volver cargado. El premio del certamen era la misma chalupa, dada de antemano al vencedor. Aquella panza había servido de buque piloto. El piloto que la había montado y conducido por espacio de 20 años, era el marino más robusto de la Mancha, y cuando él murió no quedó nadie para gobernar la panza, y se resolvió hacer de ella el galardón de una regata. La panza, aunque sin alcázar ni cubierta, era una embarcación que tenía ciertas cualidades, y podía tentar a un maniobrista. Tenía el mástil inclinado hacia adelante, lo que aumentaba la fuerza de tracción del velamen. Otra ventaja,
La arboladura no estorbaba el cargamento. Tenía un casco sólido, era pesada, pero espaciosa, y tomaba bien el viento. Era una verdadera barca de confianza. Hubo empeño en disputársela. La lucha era ruda, pero el premio valía la pena. Se presentaron 7 con acento agudo 8 pescadores, los más vigorosos de la isla. Hicieron sucesivamente el ensayo, y ni uno pudo llegar a Herm. El último que luchó era conocido por haber salvado a remo, estando la mar muy gruesa, la peligrosísima barra que hay entre Serth y Bregou. Sudando a mares, recondujo la panza a la orilla, y dijo, es imposible. Entonces Gilliatt entró en la barca. Empuñó primero el palo de virar, luego la escota mayor, y se hizo mar adentro. Después, sin aferrar la escota, lo que hubiera sido una imprudencia, y sin soltarla, lo que le hacía dueño de la vela mayor, dejando a la escota rodar en los estrobos a merced del viento sin tribar, cogió con la mano izquierda el timón. En 3/4 de hora llegó a Herm. 3 horas después, no obstante haberse levantado un fuerte viento del sur, y haber tomado la rada a lo ancho, regresaba a Saint Sampson con el cargamento de piedras. Por lujo y bravata, había añadido al cargamento el pequeño cañón de bronce de Herm, que todos los años, el día 5 de noviembre, los habitantes de la isla disparaban en conmemoración de la muerte de Guy Fawkes. Digamos de paso que Guy Fawkes, cuya muerte es causa de tanta alegría, murió hace ya 260 años. Así sobrecargado y reventado, Gilliatt, aunque tenía de sobra el cañón de Guy Fawkes en su barca, y el viento del sur en su vela, recondujo, o por mejor decir arrastró, la panza a Saint Sampson. Meslet Jerry, en vista de eso, exclamó. He aquí lo que se llama un marino valiente. Y tendió la mano a Gilliatt. Volveremos a hablar de Meslet Jerry. La panza fue adjudicada a Gilliatt. Esta aventura no hizo más que confirmar el apodo que le daban de maligno. Algunos declararon que el hecho nada tenía de admirable, en atención a que Gilliatt había escondido en el buque una rama de meliloto silvestre, lo que no pudo probarse. Desde aquel día Gilliatt no se embarcó más que en la panza. En aquella pesada barca iba a la pesca. La amarraba en el pequeño fondeadero que tenía para él solo debajo de la pared misma de su casa del Bu de la calle. Al anochecer se echaba al hombro sus redes, atravesaba su huerto, pasaba al otro lado del parapeto de áridas piedras, brincaba de una roca a otra, y saltaba a bordo de la panza. De allí, mar adentro. Cogía mucha pesca, pero se aseguraba que tenía siempre en el buque la rama de meliloto. El meliloto es el níspero. Nadie había visto la rama, pero todo el mundo creía en ella a pies juntillos. El soberante de la pesca no lo vendía, lo regalaba. Los pobres recibían la dádiva, mas no por eso se la agradecían, a causa de la rama del meliloto. Es una picardía hacer fullerías con el mar. No se limitaba a ser pescador. Por afición y para distraerse, había tomado 3 o 4 oficios. Era carpintero, herrero, carretero, calafate, y tenía también algo de maquinista. Nadie gobernaba una rueda tan bien como él. Se construía él mismo, por un mecanismo propio suyo, todos los chismes de pesca. En un rincón del Bu de la calle tenía una pequeña fragua y un yunque, y como la panza no tenía más que una ancla, él mismo y sin auxilio de nadie se hizo otra, que era excelente. El arganeo tenía la fuerza que requería, y Gilliatt, sin que nadie se lo hubiese enseñado, había hallado la dimensión exacta que debe tener el cepo para que el ancla no zozobre. Había a fuerza de paciencia reemplazado todos los clavos del bordaje con cabillones y cabillas, haciendo así imposible los agujeros de la herrumbre. De esta manera había aumentado considerablemente las buenas cualidades de la panza, de la cual se aprovechaba para ir de cuando en cuando a pasar un mes o 2 en algún islote solitario como Chousey o los Casqueys. La gente decía, Gilliatt se ha marchado. Y su ausencia no desazonaba a nadie. 7. En casa endemoniada, morador endemoniado. Gilliatt era el hombre del sueño, y de esta circunstancia nacía en sus audacias y sus timideces. Tenía ideas propias, ideas que podían llamarse suyas. Había tal vez en Gilliatt algo del alucinado y del iluminado. El alucinamiento lo invade todo. Se apodera lo mismo de un rústico como Martín, que de un rey como Enrique IV. Lo desconocido causa algunas veces sorpresas al espíritu del hombre. Una rasgadura brusca de la sombra deja de repente ver lo invisible, y luego vuelve a cerrarse. Estas visiones son algunas veces transfigurativas.
Hacen de un conductor de camellos un Mahoma y de una pastora una Juana de Arco. La soledad provoca el desprendimiento de cierta cantidad de extravío sublime. Es el humo de la antorcha que arde. De aquí resulta un misterioso temblor de ideas que dilata al doctor en visionario. De aquí resultan las embriagueces del laurel de Castalia machacado, las revelaciones del Mesbusion. De aquí resultan Peleia en Dódena, Heimones en Delfos, Trofonio en Levadea. El estado visionario agobia generalmente al hombre y le vuelve estúpido. El faquir tiene por achaque su visión, como su papera el cretino. Lutero, platicando con los diablos en el granero de Wittenberg. Pascal tapando el infierno con la mampara de su gabinete, el ovinegro dialogando con el dios Bosum de rostro blanco, constituyen el mismo fenómeno, diversamente modificado por los cerebros que atraviesa, según su dimensión y su fuerza. Lutero y Pascal fueron y son grandes. El Obi es imbécil. Gilliatt no se hallaba tan alto, ni tan bajo. Era un hombre meditabundo, y nada más. Veía la naturaleza de una manera un poco extraña. De haber distinguido algunas veces en el agua y del mar perfectamente limpia animales inesperados bastante voluminosos, de diversas formas, de la especie medusa, los cuales fuera del agua parecían un cristal blando, y echados al agua se confundían con el medio en que vivían por la identidad de diafanidad y de color hasta el punto de desaparecer en él, concluía que, puesto que poblaban el agua transparencias vivientes, otras transparencias, vivientes también, podían poblar el aire. Los pájaros no son los habitantes del aire. Son sus anfibios. Gilliatt no creía en el aire desierto. Decía, puesto que el mar está poblado, ¿cómo la atmósfera había de estar vacía? Criaturas del color del aire se borran con la luz y escapan a nuestras miradas. ¿Quién es capaz de probar la inexistencia de esas criaturas? La analogía indica que el aire debe tener sus peces, como el mar tiene los suyos. Estos peces del aire son tal vez diáfanos, beneficio de la previsión creadora para nosotros como para ellos, dejando pasar la luz al través de su forma, y no haciendo sombra, no proyectando ninguna silueta, permanecen ignorados de nosotros, y no nos es dado cogerlos. Gilliatt opinaba que si fuese posible dejar la tierra en seco de atmósfera, y se pescase en el aire como se pesca en un estanque, se hallarían en él muchos seres sorprendentes. Y, añadía en su delirio, entonces se explicarían muchas cosas. El desvarío, que es el pensamiento en estado nebuloso, confina con el sueño, y tiene en este su frontera. El aire habitado por las transparencias vivientes sería el principio de lo desconocido. Pero más allá se presenta la vasta abertura de lo posible. Allí otros seres, allí otros hechos. Gilliatt, en esa desocupación laboriosa que constituía su existencia, era un observador extraño. Hasta llegaba a observar el sueño. El sueño está en contacto con lo posible, al cual nosotros llamamos lo inverosímil. El mundo nocturno es un mundo. La noche, como noche, es un universo. El organismo material humano, sobre el cual pesa una columna atmosférica que tiene 5 leguas de altura, se halla fatigado por la noche, cae de cansancio, se echa y reposa. Los ojos de carne se cierran. Entonces en la cabeza letargada, menos inerte de lo que se cree, otros ojos se abren. Aparece lo desconocido. Las cosas sombrías del mundo ignorado se aproximan al hombre, ya sea que haya comunicación verdadera, ya sea que las lontananzas del abismo tengan un engrosamiento visionario. Parece que los vivientes indistintos del espacio vienen a mirarnos, y que tienen la curiosidad de conocernos, a nosotros vivientes terrestres. Una creación fantasma sube o baja hacia nosotros y nos sumerge en un crepúsculo. Delante de nuestra contemplación espectral, otra vida que no es la nuestra se agrega y se segrega, compuesta de nosotros mismos y de otra cosa. El durmiente, visionario a medias, no del todo inconsciente, entrevé esas animalidades extrañas, esas vegetaciones extraordinarias, esas livideces terribles o risueñas, esas larvas, esas máscaras, esas figuras, esas hidras, esas confusiones, ese claro de luna sin luna, esas oscuras descomposiciones del prodigio, esos crecimientos y decrecimientos en una densidad turbia, esa flotación de formas en las tinieblas, todo ese misterio a que nosotros llamamos sueño y que no es más que la aproximación de una realidad invisible. El sueño es el aquarium de la noche. Así soñaba Gilliatt. 8. La silla Gil Olmur. En vano en la ensenada de Lumet buscaríamos hoy la casa de Gilliatt, su huerto y el ancón donde se abrigaba la panza. El bu de la calle no existe ya.
La pequeña península en que esta casa se levantaba, ha caído bajo el pico de los demoledores de acantilados y ha sido trasladada a carretadas a los buques de los chalanes y mercaderes de granito. Ha pasado a ser en la capital malecón, iglesia y palacio. Hace mucho tiempo que toda la cresta de escollos partió para Londres. Esas prolongaciones de rocas en el mar, con sus quebrajas y dentellones, son verdaderas cordilleras de montañas en miniatura, y al verlas nos causan la impresión que experimentaría un gigante mirando las cordilleras. El idioma local les llama banques. Estos bancos tienen figuras diversas. Los unos parecen una espina dorsal, de que cada roca es una vértebra, los otros afectan la forma de un arete de pescado, los otros la de un cocodrilo que bebe. A la extremidad del banco del Bu de la calle había un enorme peñasco, que los pescadores de Lomet llamaban el Corne del Abete. Aquella roca, especie de pirámide, se parecía, aunque menos elevada, al pinacle de Jersey. Estando alta la marea, el agua la separaba del banco, y el corne quedaba aislado. Estando la marea baja, se llegaba a él por el istmo de rocas practicables. Lo que ofrecía esta roca de curioso era que por el lado del mar tenía la forma de una silla. Era una verdadera silla natural construida por las olas y pulimentada por las lluvias. Era una silla traidora. El que pasaba se sentía insensiblemente arrastrado a ella por su belleza, ante ella se detenía, por el amor del prospecto, como se dice en Guernesey. Había algo que le sujetaba. Hay un encanto en los grandes horizontes. Aquella silla le convidaba a sentarse. Formaba una especie de nicho en la fachada cortada a pico de la roca. Trepar hasta aquel nicho era fácil. El mar que lo había tallado en la roca había ordenado debajo y dispuesto cómodamente una especie de escalera de piedras planas. El abismo tiene sus agasajos, no nos fiemos de sus cumplimientos. La silla tentaba. El que pasaba subía hasta ella y se sentaba. Allí estaba perfectamente. Por asiento el granito desgastado y redondeado por la espuma, por reclinatorio para poner los codos dos fragosidades que parecían hechas expresamente. Por respaldo toda la alta muralla vertical de la roca que uno veía y admiraba encima de su cabeza sin pensar en decirse que le sería imposible escalarla, nada más sencillo que olvidarse de todo en aquella poltrona, desde la cual se descubría todo el mar. Se veían a lo lejos los buques que se acercaban o partían. Se podía seguir con la vista una vela hasta que se perdía más allá de los casquets bajo la redondez del océano. El hombre se extasiaba, miraba, gozaba, sentía la caricia del céfiro y de la ola. Hay en Cayena un vespertilio que sabe lo que hace, que os adormece en la sombra con un suave y tenebroso batimiento de alas al viento. Es este vespertilio, este murciélago invisible. Cuando no es devastador es adormecedor. El que llegaba a sentarse contemplaba el mar, escuchaba el viento, se sentía dominar por el sopor del éxtasis. Cuando los ojos están llenos, saturados de un exceso de belleza y de luz, es una voluptuosidad cerrarlos. De repente el que estaba sentado se despertaba. Era demasiado tarde. La marea había subido poco a poco. El agua envolvía la roca. El hombre estaba perdido. El mar que sube es un bloqueo terrible. La marea crece en un principio insensiblemente y después con violencia. Al llegar a las rocas, se encoleriza y echa espuma. No siempre basta saber nadar en las rompientes. Excelentes nadadores se habían ahogado en el come del Bu de la calle. En ciertos lugares y a ciertas horas mirar el mar es un veneno. Es como, algunas veces, mirar a una mujer. Los habitantes muy antiguos de Guernesey llamaban en otro tiempo a aquel nicho abierto en la roca por el oleaje la Chaise Hildolmur, Ocdormur. Dícese que esta es una palabra celta que los que saben el celta no comprenden, y la comprenden perfectamente los que salden francés. Qui dort meurt. El que duerme muere. Tal es la traducción del vulgo. Queda cualquiera en libertad de escoger entre esta versión Qui dort meurt, y la dada en 1819 en el Armorigen, si no me engaño, por M. Atenas. Según este distinguido filólogo, Hildolmur significa parada de bandadas de pájaros. Hay en Auligny otra silla del mismo género, que se llama la Chaise Aumoine, también construida por las olas y con una prominencia de piedra tan perfectamente colocada, que pudiéramos decir que el mar ha tenido la complacencia de poner a los pies de la silla un taburete. Estando alta la marea, desaparecía la silla Hildolmur. El agua la cubría enteramente. La silla Hildolmur estaba próxima al Bu de la calle. Gilliatt la conocía y se sentaba en ella con frecuencia. ¿Meditaba? No. Ya lo hemos dicho, soñaba. Él no se dejaba sorprender por la marea.